La llave crujió entre mis dedos, como si la misma casa estuviera resistiendo mi regreso. La puerta se abrió con un sonido agudo que resonó en el silencio. Entré, pero no estaba dentro de mi hogar, sino en una réplica vacía de lo que había sido. Cada habitación, cada rincón, me hablaba de ausencias y recuerdos. El polvo sobre los muebles era como una capa de dolor, cubriendo la vida que antes florecía aquí. Me acerqué a la ventana del salón y miré hacia el jardín, ahora descuidado y salvaje, como si lo hubieran abandonado por completo. Pero no fue así. Mateo estaba allí, en la ventana de arriba, observándome con una sonrisa fría, casi burlona. Era como si estuviera diciendo, ya está todo tuyo. El dolor me asfixió, pero su mirada me empujó hacia adelante. Tenía que luchar por lo que era mío, por lo que había construido con mis manos, por el legado de mi familia. Duda, esto no es mi final. Soy más fuerte de lo que piensa Nie, murmuré en voz baja, como si estuviera hablando a una parte de mí misma, que ya estaba perdiendo la esperanza. Clara salió del salón y me entregó una carta sellada con el sello de la notaría. La abrí con manos temblorosas, mis ojos buscando palabras que confirmaran mi peor pesadilla. Las líneas se desvanecieron ante mí, como si fueran borrosas en una fotografía antigua, hasta que solo quedaron las frases clave. Cesión de propiedad. Transferencia a nombre de... Y ahí estaba, escrito en tinta negra, el resultado de la traición familiar. Mateo me miraba desde la ventana, con esa misma sonrisa fría, como si hubiera decidido que la casa ya no le pertenecía a nadie más que a él. El aire en la sala de audiencias era denso y pesado, como si cada palabra pronunciada se quedara colgando en el silencio. Mateo, con esa sonrisa falsa que tanto me irritaba, se había puesto un traje nuevo para la ocasión. Me miró desde su asiento y sus ojos brillaban con una satisfacción que me heló la sangre. El juez, un hombre corpulento con facciones severas, le dio la palabra a Mateo. Como puede ver, señor juez, las pruebas son claras, comenzó Mateo. Extendí el extracto bancario para que todos lo vieran. Diga, mis transferencias demuestran que he estado aportando económicamente al hogar durante los últimos años. Mi corazón se contrajo. Sabía que mi hermana Clara le había dicho a Mateo todo sobre mis cuentas, cómo las gestionaba y cuánto dinero tenía guardado. Era una traición cruel, como si no fuera suficiente con intentar arrebatarme mi casa. Wow. En cuanto a la propiedad continuó Mateo. Diga, las escrituras están en mi nombre. El juez frunció el ceño. ¿Tiene algún comentario al respecto, señora Cecilia? Yo me levanté con dificultad, mis manos temblorosas. Intenté mantener la calma, recordar las palabras de mi abogado. Señor juez, dije con voz firme. Si bien es cierto que Mateo ha aportado económicamente al hogar en el pasado, no hay ninguna prueba de que haya sido yo quien abandonara la propiedad. Dije con determinación. Esto no es mi final. Soy más fuerte de lo que piensa Nie. Ofrezco la carta del testigo y el contrato de arrendamiento como pruebas. El abogado de Clara, un hombre delgado y nervioso, intentó refutar mis argumentos buscando sus papeles con ansiedad. Sus palabras carecían de fuerza. Sabía que las pruebas estaban a mi favor, pero la tensión era palpable. Mi familia, sentada en las primeras filas, me observaba con una mezcla de tristeza y recelo, como si no supieran qué creer. Entonces, de repente, llegó un sonido estridente que cortó el silencio. El timbre que anunciaba la llegada del personal policial. El juez llamó a orden rápidamente, pero era evidente que algo importante estaba sucediendo. La tensión se elevó aún más. Yo siento mucho este inconveniente, dijo el juez con una voz grave. Diga, voy a tener que cerrar la sesión por hoy. Me tomaré un tiempo para revisar los documentos y emitiré mi sentencia en breve. La sentencia provisional del notario llegó como un mazazo. Basándose en las escrituras propiedad que Mateo había presentado con tal convicción, me arrancó la casa de mis manos. Como si nunca hubiera existido mi lucha por mantenerla, como si mis recuerdos no fueran tan reales como el papel y la tinta. Intenté apelar ante el tribunal, pero su decisión fue aún más cruel. Clara se convertía en la dueña legal del hogar que construí con mis propias manos. No podía entender cómo era posible. Esto es una injusticia. Grité al juez, mi voz apenas un atisbo de furia frente a la fría realidad. Pero las palabras murieron en el aire, ignoradas por sus ojos impasibles. Luego Mateo, como si no fuera suficiente con todo lo demás, presentó una orden de restricción contra mí. No podía acercarme a la casa, ni siquiera asomarme al jardín donde solíamos tomar café matutinos. Me sentía atrapada en un laberinto de mentiras. Cada paso que daba me acercaba más al abismo. Clara, con una sonrisa cruel en los labios, presentó como prueba el último extracto bancario. Era irónico. Yo era quien había transferido dinero para mantener la casa a flote mientras luchaba contra esta batalla legal. Pero ahora, manipuladamente, se convertía en evidencia de mi abandono. Mi abogado, un hombre honesto y honorable hasta su médula,
se encontró frente a un dilema ético. La prueba que Clara presentó era cuestionable. Él sabía que no podía utilizarla para apelar, pero tampoco podía ignorarla. Su mirada me reflejaba la misma incertidumbre que sentía yo. ¿Cómo podíamos vencer esta batalla si el sistema mismo estaba en contra nuestra? En la sala del tribunal, mientras el juez ordenaba una revisión más profunda de la evidencia, la incertidumbre se apoderó de la sala del tribunal. Las miradas se cruzaban con recelo, como si cada gesto hablara un lenguaje oculto que solo nosotros entendíamos. La tensión era palpable, pero yo mantuve la calma. De eso dependía mi futuro, el destino de mi hogar familiar. Esto no es mi final. Soy más fuerte de lo que piensan. Esa frase me daba fuerza, me recordaba por qué estaba ahí. El abogado se paseaba nerviosamente revisando una vez más la carta de abandono. Era su herramienta principal para desmoralizarme, para convertir mis argumentos en viento a favor del cambio. ¿Cómo es posible que haya firmado esto si no recuerdo haberlo hecho? Pregunté por enésima vez, tratando de que mi voz sonara firme frente al pánico que me asaltó. El abogado soltó una mueca, y con un tono burlón dijo: hay testigos, Cecilia, y la fecha coincide perfectamente aún. Pero yo sabía que algo andaba mal. Mi mente seguía repasando cada detalle, como si buscara una grieta en ese muro de mentiras. Entonces lo vi, un ligero cambio en la forma de la letra, un trazo diferente en la firma. No era mi firma. Mi corazón se aceleró. El abogado continuó hablando, pero mis oídos estaban sordos a sus palabras. La verdad estaba ahí, escondida a plena vista. Busqué las cartas que me habían entregado, las que supuestamente contenían pruebas de abandono. Las examiné cuidadosamente, comparando la letra en cada documento. Todas eran diferentes, todas excepto la carta de abandono. Al Noki era como si Mateo hubiera usado una plantilla para forjar mi firma. De pronto, un sudor frío recorrió mi espalda. Lo que temía se convertía en realidad. La familia dudaba de su propia versión, buscando explicaciones a la falsedad de la firma. Entonces vino la orden del juez. La casa será liberada a Cecilia, mientras se investiga la validez de la carta de abandono. Una euforia me invadió, pero mi alegría fue efímera. Mateo sabía que estaba en apuros y reaccionó con una furia irracional. Intentó deshacerse de la caja que contenía las pruebas ocultas. El juez, viendo su comportamiento sospechoso, emitió una orden de protección para Cecilia. Mateo deberá mantenerse alejado de Cecilia y de su casa durante el tiempo que dure la investigación. El tribunal estaba abarrotado. El juez, un hombre de mirada severa y postura rígida, se había declarado imparcial tras la presión de mis abogados. Era una victoria, pero solo parcial. Clara intentaba desesperadamente mancillar mi testimonio con ese extracto bancario falsificado. Cecilia siempre tuvo problemas con el dinero, gritó desde su escaño, con Mateo apoyándola como si fuera una fortaleza. Pero esta vez, tenía algo más sólido que acusaciones infundadas. La carta del testigo, entregada justo a tiempo por Elena, la antigua vecina del edificio. Elena había visto con sus propios ojos las pruebas de abandono de Mateo y Clara. Oka lo vi con mis propias manos, yo, declaró ante el tribunal. Su voz era firme, llena de convicción, como una antorcha que iluminaba la verdad en medio de la oscuridad. Mateo se enfrentó a cargos de fraude y falsificación. Sus mentiras se deshacían como un castillo de naipes al viento. Y lo peor para él, su propia familia, avergonzada por sus acciones, rompió con él. De pronto, estaban todos del lado mío. Mi madre, mi hermana, mis primos, todos unidos por una causa común: recuperar la casa que construí con mis propias manos. La justicia comenzaba a prevalecer. Y entonces, cuando todo parecía apuntar hacia la victoria, el juez levantó su mano y dijo, con voz firme: Sentía el peso de todas las semanas, de todos los preparativos, de cada batalla legal librada. Esta era la audiencia final, la que decidirá el destino de mi casa, del hogar familiar que construí con mis propias manos. Era una sala abarrotada, la atmósfera tensa como un cable a punto de romperse. Me miraron con reproche cuando entré, Mateo y Clara, sentados junto a sus abogados, como si fuera yo quien les había arrebatado lo que les pertenecía. Pero esto no era mi final. Soy más fuerte de lo que piensan, me dije a mí misma una vez más, aferrándome a la frase que se había convertido en mi escudo durante estos meses. El juez, un hombre imponente con mirada severa, llamó mi nombre. Me presenté con voz firme, recogiendo el impulso de la audiencia expectante. Presenté las escrituras de propiedad, las cuales demostraban claramente que yo era la dueña legítima del inmueble. Luego, el extracto bancario, donde se detallaban las transferencias de dinero que me permitían financiar la construcción de la casa. Y finalmente, la carta de testimonio del vecino, que había sido testigo del proceso de compraventa. Cada documento era una piedra más en el muro que construía mi defensa. Mateo intentó ridiculizar mis pruebas, alegando que eran falsificaciones. Pero Clara,
Con un tono inusualmente conciliador, dijo: «Diga, si bien, no comparto las acciones de Cecilia. Creo que es justo que se le dé la oportunidad de defender su propiedad o su testimonio, aunque inesperado, me dio una pequeña esperanza». El juez, tras escuchar las argumentaciones y revisar los documentos presentados, golpeó con fuerza el martillo. La sala quedó en silencio. Sus ojos recorrieron mis hombros, mi rostro, como si estuviera escudriñando mi alma. Y luego dijo, después de una exhaustiva revisión de los documentos y testimonios presentados: «La corte declara la propiedad del inmueble a Cecilia». La tensión en la sala era palpable. Los abogados se agudizaban. Los ojos de Mateo brillaban con ansiedad y Clara parecía ajena a todo, como si esto no fuera más que una película que observaba desde lejos. Yo, Cecilia, mantenía mi mirada fija en el juez, esperando su veredicto. Esta casa, construida con mis manos, era parte de mi alma. Era lo único que me quedaba del amor, la alegría, hasta que llegaron ellos, Mateo y Clara, para arrebatármelo todo. Pero no iba a dejar que se salieran con la suya. No sin luchar por cada ladrillo, por cada ventana, por cada recuerdo grabado en estas paredes. Lo que más duele es saber que mi propia familia me ve como un fantasma en la casa que construí con mis manos. Era una herida abierta que sangraba con cada acusación infundada de abandono, pero nunca me rendiría. Esto no es mi final. Soy más fuerte de lo que piensan, susurré para mí misma, recordándome mi propia frase leitmotiv. El juez se levantó, golpeó el martillo y dijo con voz firme: «Yo, la propiedad pertenece a Cecilia. Mateo ha sido encontrado culpable de fraude por falsificar documentos y Clara está despojada de su posición en la junta directiva del consorcio». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, hasta que, como un volcán despertando, estalló el júbilo. Mis abogados me abrazaron con fuerza, mis lágrimas mezclándose con la emoción. Mateo fue inmediatamente arrestado y Clara quedó sin poder, sin su máscara de seguridad y amabilidad. Finalmente, había justicia. Habían intentado destruir mi vida, pero yo había sido más fuerte que sus mentiras. La familia de Cecilia se reunió en el patio de la casa. Era una escena llena de alegría, risas y abrazos. «No lo puedo creer», dijo mi hermano menor mientras me abrazaba con fuerza. «Has luchado tanto, y al final todo ha valido la pena». Mi madre, con lágrimas de felicidad en los ojos, me dio un beso en la frente. «Siempre te hemos apoyado, Cecilia», susurró. La comunidad se reunió alrededor de nosotros. Me miraban con admiración, reconociendo mi valentía y determinación. Habíamos ganado. Pero el camino había sido largo y doloroso. Esto no es mi final. Soy más fuerte de lo que piensan, repetí en voz baja, sabiendo que esta victoria solo era el comienzo. Las llaves nuevas pesaban en mi mano, frías como el acero que antes formaba las cadenas de esta batalla. Giré la cerradura con cuidado, escuchando el suave clic que anunciaba el fin de un capítulo oscuro. La puerta se abrió, y el sol de la tarde me inundó con una cálida bienvenida. Era mi casa. Estaba de regreso. Y esto no es mi final. Soy más fuerte de lo que piensa Nio, susurré en voz baja, recordándome a mí misma las palabras que me habían sostenido durante tanto tiempo. Un vecino, Juan, me vio pasar, y corrió hacia mí genuina. María, su esposa, lo acompañó, sus ojos brillando con emoción. «Deba, Cecilia, lo lograste». «Yo», exclamó María, abrazándome con fuerza. Juan asintió con la cabeza, mirándome con orgullo. «Deba, has demostrado ser más fuerte que las acusaciones infundadas y los obstáculos que te pusieron en el camino». Sus palabras resonaron en mi corazón como una sinfonía de apoyo. El sonido de la puerta, abriéndose, no solo simbolizaba mi regreso a casa, sino también mi vuelta al núcleo familiar, la esencia de mi ser. El hogar que tantas veces había deseado recuperar ahora se extendía ante mí, lleno de posibilidades y esperanzas renovadas. A medida que cruzaba el umbral, sentía como un peso se me quitaba del alma. En la sala, una luz cálida inundaba cada rincón. Allí estaba mi familia reunida, sus rostros llenos de alegría. La mesa estaba cubierta con comida casera, aromas a menudo presentes en nuestras reuniones familiares. Sus ojos brillaban con felicidad al verme llegar. Eran los colores vibrantes de un amanecer después de una larga tormenta. En ese momento, comprendí que el verdadero triunfo no residía solo en recuperar la vivienda, sino en reconectar con mis raíces, con la gente que siempre me amó y me apoyó. Esta casa era más que ladrillos y techo. Era el símbolo del amor, la fortaleza y la resiliencia de mi familia. Me senté en mi oficina, un espacio que nunca había usado como tal antes, con las escrituras de la propiedad extendidas sobre el escritorio. Las hojas crujían bajo mis dedos, mientras las repasaba una y otra vez. Era como si intentara absorber cada letra, cada firma, como si eso pudiera devolverme la posesión de algo tan esencial para mí: mi casa. La casa que construí con mis manos, ladrillo a ladrillo. Recuerdo el día en que firmé la transferencia bancaria cuando me casé con Tomás. La emoción, la seguridad, tal vez ingenuidad, de un futuro compartido. Esto no es mi final. Soy más fuerte de lo que piensan. Pensé entonces si esas palabras se convirtieron en mi mantra durante estos últimos meses.
Ahora observaba los documentos como si fueran piezas de un rompecabezas incompleto. Mateo, con su sonrisa fría, me había robado esa seguridad, esa sensación de pertenencia, dejando a la casa vacía de alegría y llena de recuerdos agridulces. En medio del silencio que invadía mi oficina, llegó el timbre de la puerta. Clara entró sin preguntar, una carta de la notaría en sus manos. Para ti, dijo con un tono tan neutro como siempre. Sentí un nudo en la garganta al reconocer la letra del abogado de Mateo. El papel cayó sobre el escritorio, junto a las escrituras, y lo observé sin saber qué decir, ni cómo reaccionar. De pronto, su presencia me invadió. La misma mirada que había visto en mi esposo durante sus últimos días. Una mirada fría e implacable. Clara se giró para irse, pero antes de que saliera por la puerta, murmuró: me imagino que estará lleno de sorpresas. Entonces, me quedé sola con el peso de las palabras y los documentos sobre el escritorio. El notario había guardado la carta, pero había dejado la firma del abogado en el mismo lugar. La presión me asfixiaba como una manta de terciopelo oscuro. El silencio en la casa familiar era más denso que antes. Cada suspiro parecía un reproche. Diga, esto no es mi final. Soy más fuerte de lo que piensan yo, murmuré para mí misma, aferrándome a esa frase como un salvavidas. Juan, el vecino, pasó a saludarme por el pasillo. Se detuvo junto a la puerta de mi casa, con una expresión llena de pena y preocupación. Cecilia, me dijo, ¿todos los rumores? Bueno, es difícil no escucharlos. Intenté sonreír con naturalidad, pero sabía que mis gestos estaban vacíos como un eco, en un pozo abandonado. No pude evitar pensar en las extrañas miradas de los vecinos, en las palabras susurradas al pasar, en la sensación de estar siendo juzgada por algo que no había hecho. Sentí el peso del conflicto sobre mí, me envolvía como una neblina fría y opaca. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos sombríos. Era el abogado de Clara. Su voz era un cuchillo afilado, cortante y amenazante. Cecilia, dijo, tu negligencia está causando un daño irreparable. Deberías considerar seriamente la posibilidad de ceder lo que te pertenece. La llamada me dejó fría, con una sensación de impotencia en el estómago. Sentí como si estuviera caminando sobre hielo, cada paso un riesgo inminente. Me dirigí a mi estudio, buscando consuelo en las escrituras propiedad. Busqué en los papeles hasta que encontré la carta de abandono, el que decía haber sido firmada por mí. La vecina María me lo había entregado con una mirada llena de tristeza y confusión. Cecilia, dijo, no sé qué decirte. Lo vi con mis propios ojos. Esa firma. Miré los ojos, intentando descifrar sus sentimientos. Pero ella no parecía segura, como si también estuviera atrapada en este laberinto de dudas. Agarré el extracto bancario que me había entregado mi antiguo administrador financiero. Busqué la fecha de la transferencia, la misma fecha en que se supone que firmé la carta de abandono. Miré con atención los detalles, comparándolos con la firma de la carta. Y entonces lo vi, una firma que no reconocía, una letra tan diferente a la mía, que me dejó helada. Mi corazón latía, como un tambor frenético, al cruzar el umbral de la sala del tribunal. Sentí el peso de las miradas sobre mí, una miríada de ojos insaciables que observaban mi cada paso. Era difícil saber si eran compasivos o juzgadores. Lo único que sabía era que mis manos estaban tensando con cada paso que daba hacia el banco, donde debía sentarme. Mateo, él había provocado todo esto. Sabía que lo haría, pero no podía evitar sentirme golpeado por la crueldad de su acto. Diga, esto no es mi final. Soy más fuerte de lo que piensan yo, murmuré para mí misma como un mantra. Las palabras eran un faro en la tormenta que se me cernió sobre mí. Al levantarme del banco, sentí el peso de las acusaciones flotando en el aire como una sombra oscura. La sala estaba llena de gente, algunos conocidos, otros desconocidos, todos observándome con una mezcla de curiosidad y condena. Mi abogado, un hombre delgado con ojos cansados, me ofreció una sonrisa tranquilizadora que no logró calmar el nudo en mi garganta. Como si fuera un fantasma, aparecía ante las personas a quienes les había dado amor, hogar y seguridad durante tantos años. El juez, un hombre de mirada severa y voz resonante, llamó a mi caso. Me sentí como una pieza de ajedrez movida sin piedad, por fuerzas mayores a mi control. Mateo se puso en pie, su rostro curvado por una sonrisa cruel que me heló la sangre. Digo, Cecilia, responsable del abandono del hogar familiar, dijo con la voz fría y calculada. Digo, es necesario desalojarla de la propiedad para proteger sus intereses, sí. El eco de sus palabras resonó en la sala, hiriendo como un puñal. El juez, con una mirada impasible, anunció la moción de desalojo sobre las escrituras de la propiedad. Me quedé paralizada por la fría realidad de su decisión. Ocase le otorga a Cecilia la oportunidad final de presentar documentos que refuten las acusaciones SIU,
dijo el juez. Su voz resonó como un trueno en la silenciosa sala. El aroma a café recién hecho inundó el despacho de don Ricardo. Era un olor reconfortante, como si pudiera borrar por completo las preocupaciones que me carcomían por dentro. Diga, esto no es mi final. Soy más fuerte de lo que piensa Nie, susurré para mí misma mientras observaba los documentos sobre la mesa. Llego a escrituras, propiedad o. Digo. Dinero extracto. Bancario, transferencia SIO. Cartas de testigos. Todas esas piezas del puzzle que, tal vez, pudieran ayudarme a reconstruir mi vida. Había llegado con la determinación de recuperar lo mío. La casa familiar, que había construido con mis manos y mis sueños, se había convertido en un campo minado de falsas acusaciones. Mateo, mi propio hermano, y Clara, su esposa, se habían aliado para despojarme de todo. Me veían como un fantasma, como si no hubiera existido jamás, como si lo único que importara fuera el dinero. Don Ricardo escuchó con atención cada palabra, su mirada penetrante como un láser que analizaba mi dolor y mi determinación. Al final del relato, se quedó pensando por un momento, como si estuviera luchando contra una sombra invisible. Igual, es complicado, Cecilia, dijo con voz grave. Ya, pero no imposible. Tenemos la evidencia en tus escrituras de propiedad, pero necesitaré más pruebas para contrarrestar sus acusaciones. La carta de testigo que me has presentado es crucial, y esa transferencia bancaria es un arma de doble filo. Había una tensión palpable en el ambiente. Clara entró al despacho como si fuera dueña del lugar. Su sonrisa era falsa, cruel. Don Ricardo, yo, dijo con voz dulce pero firme. Dega, mi esposo y yo hemos estado pagando todas las facturas de la casa durante años. Cecilia no ha contribuido nada. Es evidente que ella se ha olvidado de su familia y ha abandonado sus responsabilidades. Presentaba su extracto bancario como si fuera una prueba irrefutable, pero en mi mirada se reflejaba la certeza. No me iban a vencer, no sin luchar. Don Ricardo recogió el teléfono. Yo prepararé un documento legal que refute las acusaciones de abandono, dijo con voz firme. Y contactaremos al resto de los testigos para obtener su testimonio. De pronto, una luz brillante invadió el despacho. Una notificación en el teléfono de don Ricardo lo interrumpió. Su rostro cambió de color, como si hubiera visto algo aterrador. No puedo atender esto a Ryu, dijo con voz temblorosa. Digo, es un mensaje de un número desconocido. Pero me advierte que esta acción es peligrosa, muy peligrosa. Había una calma tensa en el aire, como si la tensión se hubiera condensado en cada rincón de la casa familiar. Me sentía más sola que nunca, pero esa sensación no me paralizaba. Ivo, esto no es mi final. Soy más fuerte de lo que piensa Nio. Repetí mentalmente por enésima vez. Tenía que mantener el control. Tenía que ser implacable. Me movía entre las habitaciones con la misma rapidez y determinación con la que había enfrentado este juicio, revisando cada documento como si fuera una pista que me acercara a la verdad. La vecina María había sido mi única luz en todo esto, la única que no se había dejado arrastrar por las acusaciones infundadas de abandono. Tenía en sus manos un extracto bancario de transferencias antiguo, algo que nadie más parecía recordar. Me reuní con ella en su cocina. El aroma a café recién hecho llenaba el aire. María, le dije, todos necesitamos que ese testimonio sea el más claro posible. Le mostré la carta de testigo y juntos redactamos una declaración conjunta, con cada palabra cuidadosamente seleccionada, para exponer la verdad. El abogado revisó el documento y envió la respuesta a la notaría. Sin embargo, las cosas no estaban claras. Clara, mi propia hermana, comenzó a dudar de su postura después de ver la fuerza de mis argumentos. Sus miradas vacilantes en el juicio me hicieron sentir una punzada de dolor, pero no me dejé vencer por la melancolía. Y Mateo, como si fuera un depredador esperando el momento oportuno, envió un mensaje con una amenaza velada. Me hizo cosquillas en la piel, esa sensación de peligro latente que nunca había experimentado antes. De pronto, mi mente se llenó de imágenes desgarradoras. ¿Era posible que estuviera realmente jugando conmigo? Esa noche, cuando me acosté, una sombra oscura se proyectó en el pasillo, como si algo o alguien intentara llamar mi atención. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada día me enfrentaba a nuevas pruebas, acusaciones infundadas que me hacían sentir como un fantasma en mi propia casa. Esto no es mi final, repetía para mantenerme firme, aferrándome a la frase como una ancla. Pero el miedo, como una sombra, siempre me perseguía. Entonces llegó un giro inesperado. El abogado, mientras revisaba las escrituras propiedad de Clara y Mateo, usaron para justificar su posesión de la casa, encontró un error significativo en la fecha de registro. Era algo pequeño, pero era lo suficientemente grande como para desestabilizar toda su argumentación. Me sentí aliviada, tal vez por primera vez desde que todo esto comenzó. Pero Clara no se rendiría tan fácilmente. Intentó manipular a uno de los testigos, un antiguo amigo del vecindario, para que cambiara su testimonio.
Lo escuché decirle al hombre: Cecilia, ya no es la misma persona. Es una mujer frágil e inestable. Necesitamos asegurarnos de que el tribunal tenga una imagen clara de quién realmente es. Mi sangre se heló. La verdad era que estaba luchando por mantenerme a flote, pero eso no justificaba su crueldad. En ese momento, mientras revisaba la caja de archivos de mi padre, encontré un documento oculto entre papeles antiguos. Era una carta escrita por él años atrás, confirmando su intención de dejarme el hogar familiar como herencia. El descubrimiento me llenó de esperanza, pero también de miedo. ¿Cómo podría Mateo reaccionar ante esto? Entonces sucedió. El abogado recibió una denuncia formal contra Mateo por fraude. Supuestamente, había falsificado documentos financieros en otras ocasiones, lo que parecía confirmar mi teoría de que él y Clara estaban dispuestos a utilizar cualquier método para conseguir lo que querían. Mateo, furioso, se quedó solo en la casa familiar mientras yo estaba en el bufete del abogado. Lo vi desde lejos, entrando al sótano con la carta que había encontrado en mis manos. Su rostro estaba contorsionado por la ira y el miedo. Intentó destruirla, pero una parte de ella escapó de su furia. El abogado analizó las escrituras propiedad que guardé con tanto cuidado durante años. Me devolvía la vista cada vez que las contemplaba, como si recordaran las promesas hechas y rotas. Negó Weston. No es mi final. Soy más fuerte de lo que piensan yo. Susurraba en voz baja, mientras el abogado exponía la evidencia ante el juez. Su voz era firme, resonando en la sala llena de silencio expectante. Era como si hubiera recuperado un pedazo de mi alma perdido durante la batalla legal. Entonces, me giré hacia Clara, que se mantenía callada y pálida. Me miré al abogado. Su rostro reflejaba un pequeño gesto de satisfacción. El caso se volvía a mi favor, y era solo cuestión de tiempo. Dibujé Cecilia O. Dijo el abogado con una sonrisa. Di que la estrategia está funcionando. La próxima semana le explicaremos al tribunal la verdad sobre las acusaciones infundadas de abandono hoy. Me sentí aliviada, pero no podía dejarme llevar por la euforia. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Entonces lo hice. Llamé a la familia de Mateo. Sentí una punzada de dolor al recordar sus palabras hirientes durante el juicio. Necesitaba que entendieran mi lado de la historia. Pero su voz en el otro extremo del teléfono me confirmó que Mateo se había mudado. Se alejó del vecindario, como si nunca hubiera estado aquí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El caso estaba llegando a su fin, pero aún me quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Sería capaz de recuperar mi hogar y la paz que tanto anhelaba? Las manos temblorosas sostenían el papel que me arrebató la realidad. No era solo una notificación de desalojo, era un golpe directo al corazón, una afrenta a todo lo que había construido. Me quedé allí, en medio del salón vacío de mi casa, sin poder respirar, como si me hubieran succionado el aire. El silencio se hizo más grande, más pesado, hasta que solo escuchaba el latido frenético de mi propio corazón. «Y esto no es mi final», murmuré con voz débil. «Soy más fuerte de lo que piensan». Shh. Wow. Pero en ese instante, la frase leitmotiv sonó a un eco lejano, una promesa vacía en el vacío del dolor. Clara había elegido un abogado externo, un hombre frío y calculador, que me observaba como si fuera un animal a estudio. Su mirada era penetrante, capaz de leer mis miedos, mis dudas, hasta las fisuras en mi alma. El bufete era un laberinto de oficinas frías e impersonales, donde el aroma a papel y tinta se mezclaba con el olor metálico del miedo. Busqué consuelo en las pruebas que me había proporcionado el testigo, una carta escrita con letras temblorosas que hablaba de la buena relación entre mi padre y yo, como si pudiera disipar la tormenta que se avecinaba. Mi abogado, un hombre amable pero cansado, intentó buscar un mediador, alguien que pudiera acercar nuestras posiciones, que pudiera reconducir la situación antes de que fuera demasiado tarde. Pero Clara estaba decidida, su avaricia era implacable, y no parecía tener piedad por las ruinas que iba a construir en mi vida. Esa noche, el sueño me escapó como un pájaro herido. La ansiedad me constreñía el pecho, un nudo invisible que se negaba a soltar. Las sombras danzaban en la oscuridad, proyectando imágenes distorsionadas de mi casa, de mis recuerdos, de mi propia familia. La mansión familiar se sentía más fría, más vacía, como una tumba esperando su último habitante. Al amanecer, las horas se contaron con el tic-tac implacable del reloj. La luz del sol penetró a través de las cortinas, dibujando un rayo dorado en la habitación. Era 3:07 a.m., cuando